Buenas tardes. Bueno, pues quisiera hacer un vídeo sobre un tema, yo creo que fundamental, ¿vale? Muy importante, un tema capital, que es el tema de la, de la cartelización de la economía española, ¿vale? Entonces, vamos a ver, que es uno de los motivos por lo que tenemos esta crisis y por lo que España va por muy mal camino, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que nosotros éramos un país que vivíamos bajo un régimen fascista, que era del general Franco, y entonces, como las potencias del eje perdieron la Segunda Guerra Mundial, pues nosotros, que éramos una especie de aliados del eje, pues nos vimos marginados al término de la Segunda Guerra Mundial y nos hicieron un boicot. Y entonces, pues nosotros vivíamos en un régimen de autarquía en el que nosotros, todo lo que teníamos, como una especie de Cuba de ahora, en el que todo lo que nosotros, como nadie quería comerciar con nosotros, todo lo teníamos que hacer nosotros aquí en España, y teníamos era un régimen en el que todo nosotros no lo guisábamos, no lo comíamos, todo teníamos que hacerlo nosotros aquí dentro, no podíamos comerciar con países de fuera, ¿vale? Porque los países de fuera que pueden comerciar con nosotros no querían comerciar con nosotros porque como represalia por haber ayudado a las potencias del eje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se abre, damos paso a una democracia parlamentaria, y entonces pues entramos, ya empezaron a negociar, a conversar con nosotros, España se abrió, y también ya como correlato de eso, pues vino la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica Europea, ¿no? La Comunidad Europea, luego la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea, me parece que fue así el camino, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ¿Qué ocurre? Que al entrar a la Unión Europea nos dan un montón de millones para desarrollar nuestra industria. Daros cuenta que a nosotros en la Unión Europea, como he explicado en otros vídeos, es la unión de aduanera sobre todo, ¿vale? Entonces nosotros ya quitamos las aduanas con respecto a los otros países de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, que somos una economía inferior, abrimos frontera a una economía superior, pues esa economía superior nos va a reventar a nosotros. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, para contrarrestar eso, lo que ocurre es que la Unión Europea nos da a nosotros un montón de millones para que nosotros lo invertamos a nuestra vez en nuestra industria, y nuestra industria puede resultar competitiva aunque tengamos abierta la frontera a unas industrias que son superiores a la nuestra, ¿vale? Entonces, se suponía que la Unión Europea nos daba un montón de millones para que nosotros lo invirtiéramos en investigación y desarrollo, y entonces nuestras industrias, nuestros sectores productivos no se fueran a la porra, ¿vale? Una vez que abríamos frontera con el resto de países de la Unión Europea que tienen una economía más desarrollada que la nuestra. Por ejemplo, Alemania, que es el país por excelencia industrial de la Unión Europea. Por eso dicen que es la locomotora, pero también Francia, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Italia. Entonces, ¿qué pasa? Que crean también una industria fuerte, al parecer, en el norte de Italia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, Chequia y cosas así, bueno, ahí también hay algunos, creo que hay algunos sectores fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que recibimos esos millones, pero bueno, como explica en otro vídeo,
la Unión Europea no te lo pone fácil para que tú puedas invertir ese dinero en investigación y desarrollo, porque eso tampoco le interesa a los demás países, ¿vale? A los demás países lo que le interesa es que tú abras tu frontera y una vez que abras tu frontera te conviertas en países dependientes de ellos, ¿vale? De su economía. Entonces la Unión Europea te lo da, pero te lo da de una forma que no, para dificultarte en lo posible que tú aprovechar esos millones. Pero es que además a eso se añade que ese dinero llegado a España, sobre todo a regiones como Andalucía, ¿vale? Que éramos regiones objetivo número 1 de la Unión Europea, que es donde se recibe más millones, y ese dinero los políticos no lo han utilizado tampoco en investigación y desarrollo, ni nada, ni infraestructura, ni nada que se le parezca, ni información, ni nada, sino lo que han hecho es robarse el dinero. O sea, también con la condescendencia cómplice de la Unión Europea, porque ya digo que a la Unión Europea no le interesa que nosotros realmente el dinero que recibamos no lo gastemos en lo que debemos, ¿vale? Porque le causaría un problema a ellos también. Entonces han consentido que nuestros políticos se lleven el dinero. ¿Y qué han hecho los políticos con nuestro dinero? Ah, amigo, ese es el tema, ¿vale? Eh, Aparte de llevarse unas grandes cantidades a paraísos fiscales fuera de España, lo que han hecho los políticos, eh, bueno, a colación de esto quiero contar una película que vi hace poco, no hace mucho, ¿vale? Que se llamaba Pablo Escobar, que era la historia del traficante de droga colombiano, y el actor protagonista era Benicio del Toro. Y yo cuando estaba viendo esa película, yo parecía que era un día que yo estaba trabajando en la Junta de Andalucía, ¿vale? Porque ahí se ven muchas de las cosas que yo voy a explicar. Y deberíais ver esa película porque está interesante en ese sentido. Luego, realmente no es una película que desde un punto de vista cinematográfico sea para tirar cohetes. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Que es que esa película me gustó bastante para explicar la corrupción. ¿Qué es lo que han hecho nuestros políticos? Pues lo que hizo Pablo Escobar. Pablo Escobar era un traficante de drogas, pero cuando llegó a coger mucho poder, se dio cuenta que eso, quedarse en ser traficante de drogas no quería eso, quería extender el negocio. Entonces se metió en un montón de negocios legales, ¿vale? Y ya llegó un punto en que se metió en la política, y cuando se metió en la política es cuando los políticos, que son la mafia peor que existe, fueron a por él y se lo cargaron, ¿vale? Entonces, lo que quiero deciros que lo que hacen los políticos es, lo que quieren el político es controlar, ¿vale? Porque ellos lo que quieren es mantener el status quo. ¿El status quo cuál es? Pues el que ha habido siempre en España, un grupúsculo de gente que son siempre los que controlan todo el poder y los demás son un estamento social y los demás están en otra dimensión, ¿vale? Y entonces ellos están en su dimensión, que mejor que pueden hacer lo que quieran y nadie les tose, ¿vale? Y ellos tienen el poder político, económico y no hacen ni el huevo, ¿vale? Y además, no porque hayan trabajado mucho en su vida ni nada de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como entonces los políticos no pueden consentir que haya una zona, un espectro de la sociedad, una zona de la sociedad que ellos no controlen, porque en el momento en que ellos no controlan ese espectro de la sociedad, se ponen nerviosos, porque se piensan que ahí puede surgir algo que ellos lo derrote, ¿vale? Que ellos lo debilite. Es como Herodes cuando vinieron los Reyes Magos le dijo que iban a hacer el Hijo de Dios por ahí, entonces se puso nervioso Herodes, cuando Herodes encima era un rey impuesto por los romanos, ¿vale? Era un gobernador, una especie de gobernador, era un hombre de paja. Pero lo que no quieren los políticos es que haya una zona que ellos no controlen, que haya un sitio donde pase algo que ellos no sepan lo que está pasando. Gracias a ellos es por lo que ellos están en la política y son los reyes del mambo, porque controlan todo lo que pasa con su red de información y lo manejan todo. Entonces, con ese dinero de la Unión Europea que vino, lo que han hecho es meterse en todos los sectores que había. Antes había a lo mejor un sector que ellos no controlaban, pero ya es que no hay ninguno, ¿vale? Y entonces, lo que han hecho es poner en esos sectores, o sea, había por ejemplo un sector español de pintura, ¿vale? Unos fabricantes de pinturas industriales.
Pues lo que han hecho ellos con el dinero de I+D+I, en vez de dárselo a esos sectores para que creen unas pinturas mejores o más baratas, lo que sea, lo que han hecho es, y esto ha pasado en todos los sectores, quitar a la gente que ellos estaban en esos sectores en la cabeza, porque eran gente que se dedicaba a eso, que era para lo que servían, lo han quitado y han puesto a gente que afines a ellos, que son los que ahora controlan todos los sectores. A la cabeza de todos los sectores productivos españoles hay gente de los partidos políticos, que son los que controlan a todos los sectores para que no se mueva allí nada sin que los políticos lo sepan. Y entonces lo que han hecho los políticos es meterse en todas las empresas, ¿vale? Y en todos los sectores. Han quitado, en los sectores había unas empresas que eran las productivas. Y ellos han quitado a esas empresas, la han quitado de en medio y han puesto la de sus amigotes para llevarse todas las subvenciones de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das el dinero a una empresa que está constituida por gente, por ejemplo, una empresa de ingeniería, son gente que esa empresa la crean unos ingenieros porque les gusta la ingeniería y quieren desarrollar proyectos en España. Y entonces tú lo que ocurre es que con el dinero que te dan a la Unión Europea para desarrollar la ingeniería, para supuestamente dárselo a esa empresa y que esa empresa investigue para ser más competitiva, lo que han hecho los políticos es crear una empresa fantasma de un amigo suyo, darle todas las subvenciones a esa empresa de ese amigo suyo. Entonces la de los ingenieros de verdad ha quebrado y ha desaparecido, y ahora mismo solo está la empresa de sus amigos, y ahora esa empresa de sus amigas es la que se lleva todas las subvenciones, ¿vale? Todo el dinero de la Unión Europea. Pero a esa empresa realmente no le importa la ingeniería, entonces solo está para recibir el dinero. En cuanto coge el dinero, no crea nada con ese dinero. Lo que hace con ese dinero es repartírselo con los amiguetes políticos, ¿vale? ¿No? Mete allí a todas las familias de los amiguetes, ponerle unos pedazos de sueldo y trincar dinero y llevárselo a Suiza en un momento dado. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿No? Entonces, lo que ha pasado es que todos los sectores productivos han metido a gente de los partidos. No hay ni un sector que no esté contaminado de gente chunga, que solo está para coger las subvenciones, son casas subvenciones. Y a los que realmente que les importa los proyectos, esa gente está trabajando en el McDonald's, ¿vale? Entonces, porque han tenido que cerrar o ni siquiera empezar a trabajar, porque las administraciones no te dan un duro para que tú emprendas si tú no eres del partido, si tú no te prestas, si tú no tienes un compromiso de ello de que te vas a prestar los mamoneos luego, ¿vale? Entonces, por eso los políticos no crean orden de subvenciones ni leyes de subvenciones claras donde se pueda coger todo el mundo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues que ahora mismo el resultado es que en España es que tiene una industria, unos sectores productivos que no valen una mierda, ¿vale? Que son de poco calidad, muy poco productivos, ¿vale? Y aunque reciban miles y miles y miles y miles y miles de millones, no valen para nada. Es como las universidades españolas. Las universidades españolas, con todo el dinero que reciben, mira, en otros países, con 1 millón de euros, una universidad y se pone la novena de ranking del mundo. Y en España, que recibe la universidad de miles y miles y miles de millones, está a las 700 del mundo. ¿Eso cómo puede ser? Pues eso es porque las universidades, en vez de coger ese dinero y que le dan para investigar o para mejorar, lo que hacen es repartir ese dinero entre los profesores y entre los políticos. Y los profesores que están ahí metidos son todos del partido, no porque tengan más mérito que otros. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Entonces, pues ese es el tema, que en España no puede haber una industria competitiva porque los políticos además no lo consentirían. Los políticos no les interesa una industria competitiva, les interesa una industria dócil, que no pida reformas, ¿vale? Democráticas, ni avancen en nada, ¿me entiendes? Porque en el momento que hubiera una industria competitiva en España, ¿vale? Y de calidad, entonces esa exigiría reformas, y a los políticos no les gustan las reformas, les gusta que todo esté igual. Como ellos están de puta madre, pues todo el mundo tenemos que estar de puta madre según ellos, ¿vale? Y los que no estemos porque nosotros algo habremos hecho mal, ¿vale? Entonces, eso es que ellos han
todos los sectores productivos de España es un cártel de los políticos, es una empresa de los políticos, ¿vale? Pues, entonces, todo empresario que quiera constituir una empresa en España y no se presta a los mamones los políticos no le dan un dinero para funcionar. Por eso en España no hay emprendedores. Todos los emprendedores que hay en España son emprendedores falsos. Excepto los autónomos de estos que ponen una panadería, que ahí los políticos no meten la mano porque no pueden robar nada, no van a robar carderilla, ¿vale? Pero en donde hay dinero, en la empresa que hay dinero, no hay ningún solo empresario de verdad ni emprendedor de verdad, son todos empresarios subvencionados y dóciles. Porque si no, no te hubieran dejado ni empezar. Es que tú tienes una idea en España, la montas, y en cuanto un político se entera de que tú tienes la idea, va y te la copian y te revientan. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿No? Y te echan del mercado. Y ponen a un empresario afín que se preste a los mamoneos de ellos y no denuncie el atraso tan grande que hay en España, ¿vale? Y nada, eso es lo que quería decir. Entonces, con esa cartelización que se ha producido en la economía española, que todos son cárteles, el mismo cártel de los políticos, como hacía Pablo Escobar, ¿vale? Es imposible que España sea una economía competitiva. España tiene una economía que está a base de subvenciones de la Unión Europea. En cuanto esas subvenciones se vayan, se va a ver de verdad el agujero. Por eso vosotros veis, por ejemplo, también, muchas veces lo veo yo en las noticias, una empresa que se supone española, que se supone que son muy fuertes y tal, y patacual, y de repente le dan unos reveses horrorosos, ¿me entiendes? Y además en cuanto salen de España es cuando le pegan de verdad los guantazos bien dados. Y es por eso, porque fuera de España no tienen protección, ¿vale? Hay un montón de empresas que si vosotros esto lo entendierais, pues os daríais cuenta que hay un montón de empresas españolas que están totalmente infladas, que se basan en todo en obra pública y en contratos públicos, porque son empresas de los partidos. En cuanto ese dinero ya no lo reciban de las administraciones, esas empresas se van a ir al garete. Y además precisamente son las empresas más fuertes que hay en España. Pero por eso, porque ellas lo que son empresas que se han creado simplemente para coger las subvenciones y los dineros públicos, y allí dentro de esas empresas no hay nadie competente, son todos hijos de políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas, en cuanto ya no haya dinero de la Unión Europea, se van a ir al garete. Y además, aun habiendo ahora mismo que hay dinero de la Unión Europea, lo reciben pero no producen nada, no suponen una ventaja competitiva ninguna, no ayudan a los demás sectores a desarrollarse. ¿Vale? El único sector que ahora mismo en España que funciona es el turismo, y es gracias a nuestro clima, nuestra situación geográfica, a lo de las primaveras árabes, que eso no ha traído todo el turismo para nosotros. Pero daros cuenta que es un sector que ¿cómo diríamos?, de poco rendimiento añadido, ¿vale? Un sector que no no es un sector tecnológico, ¿vale? Es un sector de bajo cualificación, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Entonces, basar todo el desarrollo de España en un sector que no es de alto desarrollo, sino de bajo rendimiento, como el turismo, es como ante la construcción, ¿vale? Que la construcción, y bueno, en la construcción todavía había había arquitectos y peritos y arquitectos buenos que metían innovación, y eso todavía tenía un poquito de innovación, ¿vale? Pero todo, confíalo tú, en el turismo, que además el turismo también es una fuente de desarrollo medianamente sostenible. Por un lado sostenible porque el sol no se va a ir, pero por otro lado te vas cargando la costa, etcétera, y entonces eso necesita también un poco de renovación, ¿vale? Si no, los turistas no van a venir más. Entonces, meterte en eso, de basarlo todo, cuando dice Rajoy que estamos mejorando nuestra economía, cuando simplemente lo que está pasando es que están viniendo más turistas en España gracias a las primaveras árabes, ¿vale? Y decir que estamos en la economía, España está saliendo de la crisis, es una barbaridad económica lo que dice el gobierno del PP, ¿vale? Que lo mismo lo diría el del PSOE, que a mí es que me da igual uno u otro, ¿vale? Que los dos me parecen iguales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que pasarlo todo en el turismo, que es un sector de bajo cualificación, ¿eh? Eso es una barbaridad, pero es que es el único sector en el que hay más o menos libertad, no se meten los políticos, porque como es un sector en el que tampoco puedes robar mucho, que no puedes obtener unos rendimientos altos, ¿vale? Por eso no se meten, y no hay subvenciones para eso, por eso ahí no se meten los políticos, y hay más o menos libertad y funciona más o menos bien, ¿vale? Si no,
también acababan con el turismo, ¿vale? Y nada, que eso es lo que quería decir, y que España, el problema de España es la cartelización de la economía, que los políticos se han metido en el sector privado a hacer de empresarios, porque no quieren que se mueva nada en el sector productivo que ellos no vean. Y hasta que no se vaya ese dinero de la Unión, es que España es prisionero, tiene una maldición, ¿vale? Tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. Una cosa muy buena, que recibe un montón de millones, pero la cosa mala es que ese montón de millones es la que no le deja ser, es una maldición, es como un castigo también, a la vez divino, porque debido a ese montón de dinero que llega en forma de subvenciones, pues aquí los políticos no quieren que se mueva nada y para quedarse yo con todas las subvenciones. Entonces se meten en todos los sectores productivos para tenerlo todo controlado. Entonces mientras no los sectores productivos que hay en España sean de gente, de empresarios falsos que se han metido ahí a coger las subvenciones y no de los verdaderos empresarios que de verdad lo que quieren montar una empresa porque les gusta, España no va a salir nunca de la crisis, porque nos va a faltar músculo productivo, ¿vale? Y nada, eso es lo que quería decir y muchas gracias.